Buenas, buenas, buenas. Acá nuevamente en el aula del taller C para dar continuidad a nuestro seminario de pintura. Voy a hacerles recordar un poquito que en la clase pasada nosotros habíamos hablado de básicamente dos sistemas para representar los volúmenes en la bidimensión a través del color. Uno de ellos era el modelado, que tiene que ver con el trabajo escultórico, en el que a partir del agregado de luz o de sombra a un mismo color, a un color base, como en este caso el color carne, bueno, se iban generando distintos planos más claros, más oscuros, para generar esta idea de avances y retrocesos, avances y retrocesos. Entonces esto ya hicimos algunos ejercicios incluso y habíamos explicado en el aula concretamente cómo se iban aplicando los distintos valores para generar esta ilusión de volumetría en la bidimensión, ¿sí? Pero hoy vamos a avanzar en el segundo método, que era el modulado. Para eso tengo esto, vamos a correr esta lucecita cálida acá y voy a prender esta luz, que es una luz fría ciertamente, y voy a poner mi mano para que ustedes vean un fenómeno que tiene que ver con la calidez y la frialdad del color. ¿Qué le está pasando a mi mano? Le está pasando en este momento que la luz cálida ilumina todo el sector derecho y por otra parte la luz fría está generando una especie de luz rebote en la superficie de la mano que ayuda ¿a qué? Ayuda a la definición del volumen. También quiero que veas que si esto está iluminado y esto tiene luz de rebote fría, en este caso celeste, también observen de qué manera acá en el medio, entre esos dos sectores, se produce como una suerte de sombra y todo eso, esos tres elementos colaboran en la definición de la volumetría. ¿Sí? Bueno, la clase de hoy se trata de esto, entonces vamos a apagar esto y vamos a agregar acá un poco de luz como teníamos en el inicio y les voy a traer básicamente dos paletas. Esta es la paleta que usamos en la clase anterior, que decíamos, para generar volumen a partir de las sombras. De las sombras vamos a ver acá algún pincel medianamente utilizable. Acá, bueno, usábamos una sombra en este caso, pero también puede ser negro o cualquier otro color que sea bajo y entonces le agregábamos a un color base, en este caso un color aproximadamente color carne, y eso para oscurecer, y para iluminar le poníamos blancos, ¿sí? Entonces con estos dos elementos generábamos entonces el modelado a través del color. Pero hoy yo quiero presentarles esta otra paleta. Acá la vamos a poner así en simétrico. Otra paleta en la que ustedes verán que notoriamente se han agregado otros colores. ¿Qué colores hemos agregado? Bueno, como vamos a trabajar una cara nuevamente, he puesto colores que se aproximen al color carne, ¿sí? Entonces puse ocre, un color carne, digamos, no de personas morenas, sino un color carne más bien blanca, ¿sí? Vamos a ponerle entonces un color ocre, amarillo, le hemos agregado acá una sombra, una tierra tostada,
Acá este color, que capaz que no se visualiza, es un azul, en este caso un azul Prusia, pero también puede ser un azul ultramar. Y acá un rojo cadmio, pero también puede ser vermellón o cualquier otro, un rojo indio, también se acomoda bastante. Entonces, yo voy a generar acá un color carne, mezclando el ocre, bastante ocre, un poquito de amarillo. Ustedes verán entonces que la paleta es amplia y típicamente para trabajar con el método de modulado. ¿Por qué? Porque yo estoy acá ampliando entonces el color, la paleta, y he puesto fríos los azules, el, y cálidos los amarillos y el rojo, ¿sí? Una pizquita de rojo para ir armando este color carne tradicional, digamos. Un poquito más de amarillo, blanco acá, y entonces acá tengo entonces una base. A esa base, por supuesto, la puedo subir o bajar con más blanco o con más azules. Por ejemplo, si yo pongo azul y pongo tierra, fíjense cómo va bajando el color. Para que no sea verdoso, puedo agregarle más tierras y entonces, esto aunque parezca mentira, podría ser el color carne en algunos sectores. Ya lo vamos a ver cuando avancemos con esta clase práctica. Le voy a agregar acá un poco más de ocre, un poco más de blanco. Y entonces a partir de acá, por supuesto, nosotros podemos hacer una cantidad de tonos intermedios que nos permitan trabajar. Ok, hecho esta aclaración previa, vamos a sacar esta paleta y vamos a traer acá un primer ejercicio. Un ejercicio, mejor dicho, en una primerísima etapa. Le vamos a agregar un poquito de diluyente y, por supuesto, las primeras etapas se parecen mucho al ejercicio anterior, porque lo primero que tenemos que hacer es una suerte de primer boceto, esquema, dibujo, que nos permita plantear la forma que queremos pintar. Una vez hecho ese dibujo, que nos permite ubicar las partes en relación con el todo, lo que procedo luego entonces es a cubrir las superficies, que en este caso son blancas, para lograr homogeneizar el planteo, la figura, pero siempre en esta etapa permitir que el dibujo no se tape. O sea, eso se logra, por ejemplo, esparciendo el material o diluyéndolo. En este caso estoy diluyendo con agua ras, para que el dibujo no se me borre y me permita entonces tener una primera idea de lo que yo quiero pintar, ¿sí? Entonces, una vez hecho esto, yo voy a ir a una próxima etapa en la que yo ya tengo todo esto planteado. Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, puedo ir redefiniendo mi dibujo, lo puedo hacer bajando el tono de esta manera, más tierra, y entonces redibujo las partes como redefiniendo y ayudándome a que ese primer esquema vaya teniendo como mayor cuerpo, ¿no? Entonces defino acá las distintas partes. Pintar siempre es un diálogo entre la forma que yo estoy viendo. En este momento estoy trabajando a partir de una fotografía que me sirve de guía.
Este, diálogo, digo, entre lo que yo veo como la realidad, también puede ser diálogo entre lo que yo me esté imaginando. En este caso no estoy imaginando, estoy trabajando con un modelo fotográfico que me sirve de guía, y que me va indicando qué es lo que tengo que hacer. Siempre, por supuesto, es un hacer donde uno propone cosas. Siempre hay un margen de error y de contingencia también puedo aprovechar para mi trabajo. Acá no todo es control, acá lo que vaya surgiendo de ese diálogo importa, porque suceden cosas siempre interesantes, ¿no? Bueno, acá tengo entonces un primer esquema donde yo he podido redibujar partes. Por supuesto que puedo seguir trabajando hasta lograr mayores niveles de definición. También puedo, ahora que ya he dibujado, empezar a iluminar las partes. Esto está muy oscuro, entonces voy a subir acá con blanco más el color carne. Yo creo que ahí se está viendo. Voy a iluminar agregándole más blanco a ese color carne que tenía, y entonces pongo para ver si el color que estoy logrando se acomoda. ¿Ah? Que se acomode significa que trabaje en contexto. Sigue siendo por ahí muy oscuro, entonces voy a apostar a mayor claridad de esta manera. Ahí me gusta más. Y entonces avanzo ahora en una segunda capa donde empiezo a iluminar. No son las luces más claras, más luminosas, valga la redundancia, pero creo que se entiende el sentido, ¿sí? No son las luces extremas, es una luz apenas media que me va a permitir reconsiderar lo que yo estoy planteando. Reconsiderar significa, en este caso, reforzar lo que estoy queriendo yo pintar, ¿sí? Y este trabajo también, como el anterior, puede llevar mucho tiempo, tanto como yo lo desee, ¿sí? Bueno, y así puedo continuar, ¿sí? Vamos a una etapa avanzada de esta ejercitación. Yo ya tengo acá planteado en esta etapa bastante avanzado, pero quiero que observen de qué manera yo he logrado la representación del volumen. ¿Sí? A ver si consigo un pincel más o menos acá. Ustedes verán, lo voy a acercar a la cámara para que lo puedan visualizar. La idea siempre es representar las concavidades y las convexidades, ¿sí? Por ejemplo, ustedes vean, esta luz es una luz extrema, pero todavía no es blanco, 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 ¿sí? Es difícil que en una pintura uno utilice el blanco, blanco, blanco. El blanco lo tendríamos que reservar para, por ejemplo, un foco encendido, para el brillo de alguna platería, ¿no? Una nube por ahí muy luminosa, son los blancos blancos. Pero en este contexto esto es como una luz extrema porque es el punto este, y tal vez estos son los puntos más claros de mi paleta, tal vez este punto también, ¿sí? Y a partir de ahí ustedes van a ir viendo cómo hay una cantidad de medios tonos, color carne, que van como formando aureolas, pero no son ovoides, sino que se van acomodando a lo que yo conozco de lo que es una frente, un ojo, una nariz, el resto de la cara, ¿sí? Miren, por ejemplo, cómo yo he logrado acá avanzar con mi nariz, aclarando, y acá hay un medio tono para decir acá la nariz entra, y acá pongo un rosa mezclado con el color carne para generar una idea de
concavidades y convexidades respectivamente. Miren esta parte, por ejemplo, cómo he puesto yo la luz acá, la parte más luminosa, y a partir de ahí empecé a degradar con medios tonos hasta llegar a las comisuras de los labios. Y así con todo, ustedes verán que incluso respeto las manchas que en los estadios anteriores de la pintura se fueron armando y sumando. O sea, ¿qué es lo que estoy queriendo mostrar con esto? Estoy queriendo mostrar que en este caso el volumen, a diferencia del ejercicio anterior, donde solamente agregábamos luz con el blanco y sombras con el negro o con otro o los dos tierras. En este caso estamos logrando la volumetría con el juego de una paleta más amplia, donde hay rosas, celestes, verdosos, tierras, colores ocres, etc. Bien puestos, generan un fenómeno pictórico muy agradable. Yo creo que es el gran desafío de la pintura. En términos, siempre estamos hablando de duplicidad. Ya veremos en este mismo seminario otros modos de pintar que se alejan de esta búsqueda del realismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, cómo los colores cálidos y fríos van definiendo esta cara, porque ustedes recuerden de aquello que hablábamos en algún momento cuando cursábamos historia del Renacimiento, cuando Leonardo da Vinci, por ejemplo, hablaba de la perspectiva atmosférica, ¿sí? Leonardo da Vinci no solamente fue un experto en la perspectiva lineal de punto central, típica del Renacimiento, sino que además le agregaba a esa geometría, a ese modo de ver el mundo, le agregaba también esta cuestión de que es fácil observar cómo los colores se van enfriando a medida de que aumentan las capas atmosféricas entre lo que yo veo y mi propia persona. Esa capa atmosférica hace que los colores se hagan celestes o tiendan a hacerse azulados o celestes o verdosos. Eso lo podemos observar perfectamente cuando tomamos la avenida que va hacia el cerro, como desde el centro observamos que el cerro San Javier se lo ve prácticamente celeste. Pero a medida que nuestro auto o vehículo avanza en ese trayecto y nos acercamos a San Javier, esos celestes empiezan a azularse y luego se transforman en verdes y verdes cada vez más brillantes hasta que, bueno, estamos ya prácticamente en medio de la yunga. Entonces, se trata un poco de eso. Yo finalmente voy a destacar algunas luces en correspondencia con lo que acabamos de observar con mi mano. Yo voy a hacer un color acá alto, celeste, bastante frío, así. ¿Ah? ¿Para qué? Para mostrarles una suerte de reflejo que quiero acá generar en el sector el maxilar, ¿sí? Y acá un poco de más de luz, y ahí estamos. Acá también puedo agregar un poquito de ese tono para que no se desvincule de lo que yo estoy trabajando. Acá también, acá quizás, ¿sí? Ustedes verán que, ¿dónde más? Bueno, podría ser acá en el músculo esternocleidomastoideo. Podría ser acá también un toquecito, aquí, algo que no quede como un botón. Tal vez acá, tal vez acá. ¿Sí? Entonces, miren cómo
se ha realzado el volumen con estas luces frías, ¿sí? Bueno, se trata el modulado, que es esta técnica de trabajo de la representación del volumen a través de paletas más amplias, donde intervienen mayor cantidad de colores y del juego de fríos y cálidos, es, yo creo, entiendo, el gran desafío de un pintor, ¿no? De un pintor en términos, siempre estamos hablando de realismo, de pintura tradicional, etcétera, ¿sí? Bueno, hasta acá entonces la segunda clase de pintura, o creo que tercera, no sé. Pero en la medida que avancemos con nuestras clases, vamos a ir viendo otras técnicas de pintura no tan tradicionales y en otros casos muy de vanguardia. Así que espero que les haya gustado. El ejercicio de esta clase, bueno, de igual modo que el anterior, es que ustedes elijan una fotografía, traten de elegir una fotografía copada, ¿sí? Es más fácil trabajar al principio con fotografías que con modelos reales, vivos. Además, no es fácil trabajar con modelos vivos, salvo que tengamos algún familiar que se preste a esa tarea. Pero en general es difícil. Por lo tanto, yo les pido que elijan una buena foto. Una buena foto para este tipo de ejercicio es que la foto, que la pueden sacar de internet, de cualquier lugar, traten de que tenga una iluminación lo más dramática posible, como para que eso facilite el facetamiento de sombras y luces, como en este caso. ¿Ah? Y bueno, y traten de ver dónde ponen las luces claras, frías, etcétera. ¿Ah? Este, no doy una cantidad de pinturas para hacer porque va a depender de las ganas de ustedes. Cuanto más pinten, mejor va a ser, por supuesto, porque esta cuestión de la pintura es muy poquita teoría y muchísima práctica, porque es la mano, el ojo, eh, y mi mente la que tienen que empezar a aprender a cómo poner los colores, de qué forma, cómo conviene, en qué contexto. Hace un rato decíamos que había por acá un color carne que se veía como verde, pero si yo lo pongo en determinados contextos, por ejemplo, ese verde se parece mucho a, por ejemplo, a ver dónde estamos, a este verde, ¿no? O a estos que están por acá, ¿sí? A este. Nadie diría que este color, por ejemplo, ahí lo pongo bien cerca, sería color carne, pero en el contexto se lee carne porque además la mezcla óptica hace que nuestro ojo mezcle las cosas. Es un principio, por supuesto, que utilizaron mucho los pintores impresionistas y postimpresionistas. Ya vamos a dar una clase también de esas técnicas de puntillismo y qué sé yo. Son muy copadas. Por ahí a algunos de ustedes les interesa. Bueno, ha sido todo esto por hoy. Nos vemos en la próxima clase.